La suave nevada se colaba por las puertas abiertas de la iglesia de Santa Catalina mientras Jonathan Hayes, de 35 años, permanecía sentado solo en uno de los bancos del fondo, buscando la tranquila soledad que se había convertido en su refugio frente al vacío de su exitosa pero solitaria vida. Como director ejecutivo de Hayes Industries, Jonathan dominaba las salas de juntas y manejaba millones de dólares. Pero ni la riqueza ni el poder habían llenado jamás el vacío que dejó su matrimonio fracasado y la familia que nunca logró tener. La iglesia estaba casi vacía aquella tarde de entresemana, con solo unas pocas personas dispersas entre los bancos de madera. La luz coloreada de las vidrieras proyectaba suaves dibujos sobre el suelo, y la atmósfera de paz ofrecía a Jonathan un raro momento de calma en su agitada rutina. Mientras permanecía en silencio contemplativo, se dio cuenta de un pequeño alboroto cerca del altar. Una niña de unos 4 años se movía de banco en banco. Su vestido de terciopelo rojo resaltaba contra los tonos apagados del interior. Sus rizos rubios rebotaban al andar, y parecía estar buscando algo, o a alguien. Jonathan la observó mientras se acercaba a distintas personas de la congregación, hablándoles en voz baja antes de pasar al siguiente. Había en sus movimientos algo decidido y a la vez desesperado que captó su atención y despertó en su pecho un instinto protector. Cuando la niña llegó hasta su banco, se detuvo y le miró con unos ojos que mostraban una madurez muy superior a su edad. «Disculpe, señor», dijo con una voz educada pero impregnada de tristeza. «¿También está aquí solo?» Jonathan sintió que el corazón se le encogía ante la inocencia de la pregunta. «Sí, lo estoy». «¿Y tú, cariño? ¿Dónde está tu familia?» La niña trepó al banco a su lado sin pedir permiso, acomodando su pequeño cuerpo junto al suyo con la confianza que solo tienen los niños. «Yo no tengo familia como los demás niños. Vivo en el hogar infantil con la señorita Margaret, pero hoy está enferma, así que he venido sola». Jonathan miró a aquella valiente niña que había ido sola a la iglesia y sintió una mezcla de admiración y preocupación. «¿Cómo te llamas, cariño?» «Me llamo Grace», respondió, alisándose con cuidado el vestido. «La señorita Margaret dice que siempre debo ir bien arreglada cuando vengo a la casa de Dios». «Grace es un nombre precioso», dijo Jonathan con suavidad. «Yo me llamo Jonathan. ¿Puedo preguntarte por qué has venido hoy a la iglesia?» La expresión de Grace se volvió seria mientras pensaba en su respuesta. «Vengo a hablar con Dios para que me dé una familia. Todos los demás niños del hogar tienen personas que los visitan o que quizá los adopten, pero a mí nunca viene nadie a verme». Jonathan sintió que algo se quebraba dentro de él al comprender la soledad que había llevado a aquella niña a buscar consuelo en una iglesia vacía. «Grace, estoy seguro de que hay personas que estarían encantadas de tenerte en su familia». Grace negó con la cabeza con la aceptación serena que a veces muestran los niños ante las verdades más duras. «La señorita Margaret dice que ya soy demasiado mayor. La gente quiere bebés, no niños grandes como yo. Pero sigo rezando para que Dios me mande un papá que necesite a una niña tanto como yo necesito una familia». Jonathan contempló a aquella criatura extraordinaria que afrontaba el rechazo con tanta dignidad y determinación, y sintió que su corazón se abría de un modo que no ocurría desde hacía años. «Grace, ¿qué le dirías a ese papá si Dios te lo mandara?» Grace se volvió hacia él por completo, extendiendo sus pequeñas manos para coger las suyas, mucho más grandes. «Le diría que sé portarme bien, que sé estar callada cuando necesite trabajar y que sé cómo hacerle feliz cuando esté triste». La sencillez honesta de sus palabras hizo que los ojos de Jonathan se llenaran de lágrimas. «Grace, esas son cosas maravillosas que ofrecer a alguien». Grace estudió el rostro de Jonathan con la intensidad de un niño que toma una decisión muy importante. «Señor Jonathan, ¿usted tiene una niña en casa?» «No, Grace. No tengo hijos». Los ojos de la niña se iluminaron con una esperanza tan hermosa como dolorosa de presenciar. «¿Cree que quizá Dios le ha traído hoy aquí para que yo pudiera encontrarle?» Jonathan contuvo la respiración al darse cuenta de lo que aquella preciosa niña estaba pidiendo. «Grace, ¿qué quieres decir?» Grace bajó del banco y se colocó frente a él,
aún sujetando sus manos. Señor Jonathan, yo no tengo papá y usted no tiene hija. A lo mejor se supone que debemos cuidarnos el uno al otro. Se detuvo un instante, reuniendo valor para formular la pregunta más importante de su corta vida. Señor Jonathan, ¿puede ser mi papá para siempre? Prometo que seré la mejor hija del mundo. Las lágrimas corrían por el rostro de Jonathan mientras miraba a aquella valiente niña que le ofrecía todo lo que tenía a cambio de la familia que ambos necesitaban desesperadamente. Grafe, esa es la oferta más hermosa que nadie me ha hecho jamás, murmuró. Se arrodilló para mirarla directamente a los ojos. Pero ser papá es una responsabilidad muy grande. ¿Estás segura de? ¿Estás segura de que quieres a alguien como yo? Preguntó Jonathan. Grafe asintió con fuerza. Estoy segura. He estado rezando para que Dios me dé un papá con ojos amables y una voz dulce, y tú tienes ambas cosas. 3 meses después, tras atravesar el complejo proceso de adopción con la ayuda de trabajadores sociales que se quedaron asombrados por la evidente conexión entre Jonathan y Grafe, ambos se encontraban de pie en la misma iglesia donde se habían conocido. Esta vez, sin embargo, los bancos estaban llenos de amigos, colegas y personal del hogar infantil que habían acudido para presenciar la ceremonia oficial de adopción de Grafe. El pastor Williams habló sobre cómo Dios a veces responde a las oraciones de formas inesperadas, uniendo corazones que se necesitan mutuamente aunque provengan de mundos muy distintos. Grafe nos ha demostrado hoy que las familias no siempre se forman a través del nacimiento, sino a veces gracias al valor de pedir lo que necesitamos y la sabiduría de reconocer cuando nuestras oraciones están siendo contestadas, dijo el pastor mientras Jonathan y Grafe intercambiaban anillos que simbolizaban su nuevo vínculo de padre e hija. Durante la recepción en el salón de la iglesia, Grafe se subió a una silla para dirigirse a los invitados con la seguridad de una niña que, al fin, sabía dónde pertenecía. Quiero dar las gracias a todos por venir a mi fiesta de adopción, dijo, con voz clara y alegre. Recé todos los días para que Dios me mandara un papá, y me ha dado al mejor del mundo. Ahora, el señor Jonathan va a ser mi papá para siempre. Jonathan levantó a Grafe en brazos, maravillado de cómo aquella niña de 4 años había transformado por completo su manera de entender qué significaba ser exitoso y sentirse realizado. Grafe me enseñó que la pregunta más importante no es qué puedo lograr, sino a quién puedo amar. Ella me mostró que la verdadera riqueza consiste en tener a alguien que te necesita tanto como tú a él. 2 años más tarde, en la fiesta de 6º cumpleaños de Grafe celebrada en el jardín de su nuevo hogar, Jonathan reflexionaba sobre cómo un encuentro fortuito en un banco de iglesia le había dado la familia que nunca se había atrevido a esperar. Grafe, ahora feliz en el colegio y rodeada de amigos, corrió hacia él con un dibujo que había hecho de su familia. «Papá, he dibujado este cuadro de nosotros en la iglesia, el día que nos encontramos». Jonathan miró el dibujo de ceras que mostraba 2 figuras de palitos cogidas de la mano en lo que claramente era una iglesia, con nieve cayendo alrededor y luces de colores entrando por las vidrieras. «Grafe, es precioso. ¿Recuerdas en qué pensabas aquel día, cuando me preguntaste si podía ser tu papá?» Grafe le miró con la misma franqueza con la que lo había hecho aquella tarde nevada. «Pensaba que parecías tan solo como yo, y que quizá las personas solas están destinadas a ayudarse para no estar solas nunca más». Jonathan abrazó a su hija con fuerza, comprendiendo que aquella sabiduría infantil había sido exactamente la respuesta correcta. El director ejecutivo solitario y la pequeña huérfana, en efecto, estaban destinados a encontrarse, no a través de planes de negocio ni de acuerdos formales, sino mediante el simple valor de pedir amor y la gracia de reconocerlo cuando aparece. A veces, pensaba Jonathan, las reuniones más importantes no suceden en las salas de juntas, sino en iglesias silenciosas, donde la honesta pregunta de un niño puede cambiar 2 vidas para siempre, y donde la promesa de amar eternamente puede sellarse con nada más que la nieve cayendo entre vidrieras y la fe de que algunos lazos son lo bastante fuertes como para durar toda una vida.